Este jueves tenemos el segundo parcial de Introducción a la Epistemología, así que te dejo un video con todo lo que dimos hasta ahora. Vamos a mandarle mecha. En Introducción a la Epistemología hablamos sobre la Lakatos. Lakatos, la falsación y cómo debe hacerse la ciencia. Ya habíamos hablado de Lakatos antes cuando hablábamos de Popper, porque uno de los principales críticos de Popper fue Lakatos. Él se concibe como un mejorador de Popper, pero vamos a ver que también tiene bastantes vínculos con lo que decía Kuhn e incluso con lo que decía Feyerabend. Lakatos hacía una crítica a Kuhn también, ya que le decía que no había realizado una buena tarea en defender por qué había inconmensurabilidad entre paradigmas. La justificación era arbitraria, no era suficientemente fuerte. Esa arbitrariedad característica de Kuhn era vista como un irracionalismo para Lakatos. Y lo que él buscaba era justificar toda la ciencia de forma racional. El concepto de paradigma lo vamos a trasladar a programas de investigación, los cuales tienen un núcleo que es la teoría central que el científico debe constantemente tratar de defender, rodeada de un cinturón de hipótesis que se reúnen para defender al núcleo. Al elemento nuclear se le suman desafíos, pero las hipótesis auxiliares se crearán y buscarán proteger al núcleo. Estas hipótesis auxiliares sí podían llegar a ser desechadas, sí fallaban, pero lo importante era conservar al núcleo, valor que la falsación no tenía. Se modifica la teoría para llegar a resultados positivos y ponía dos prototipos de programa de investigación, el estancado y el que estaba en buena forma. El estancado decía que tenía que empezar a pensarse la posibilidad de abandonarlo, y el que estaba en buena forma era estable y parecido al concepto de ciencia normal que manejaba Kuhn. Lakatos decía que sería ridículo desechar algo, por lo menos no sin antes haberle sacado todo el jugo, e incorporaba un elemento nuevo, un elemento de distinción. ¿Cómo podía un programa de investigación ser elegido por sobre otro? Él decía que había dos medidas, por la cantidad de contenido empírico y por la cantidad de contenido empírico corroborado además. Esas eran las dos medidas que se iban a tomar para elegir con cuál programa de investigación quedarse. El programa, para considerarse activo, tiene que generar contenido empírico constante, y lo va a llamar a esto generar una novedad. Eso ya sumaría y ya es bueno. Después falta la corroboración, que sumaría aún más a esto y reafirmaría la teoría. A diferencia de Feyerabend, Lakatos proponía todo este desarrollo dentro de un marco. Lakatos quería regular a la proliferación, decía que no todas las corroboraciones valían lo mismo, y compartía con Popper que cuanto más específico fuera el planteamiento hecho por el programa de investigación y ocurriera, mejor iba a ser. Para Lakatos lo importante no era una sola teoría, lo importante era varias teorías que se unían para defender a un núcleo, para defenderlo y comunicarse entre ellas dentro de un núcleo. Para Lakatos se tenían que comparar estos procesos de investigación, contrario a Kuhn, que decía que eran inconmensurables un paradigma con el otro. Acuérdense que para Lakatos programa de investigación es lo que para Kuhn es paradigma. Para que una teoría sea tomada y la otra sea eliminada, lo que tenía que pasar era que la teoría nueva superara en conocimiento a la teoría anterior y además cumpliera con las cosas que ya cumplía la teoría anterior. Solamente tenía que agregar cosas, no importa que tampoco fuera. O sea que la nueva teoría o el nuevo núcleo tenía que corroborar lo que ya había corroborado la teoría anterior, y además de eso tenía que agregar algo nuevo que podía ser una resolución de un problema que tenía el anterior, además de comprobar hechos nuevos y corroborar. Y volvemos a por qué Lakatos rechaza el criterio de Kuhn de revolución científica y que en ella había progreso. Porque el progreso no podía delimitarse por algo arbitrario, decía Lakatos. Lo que sí criticaba de Popper era, ¿por qué tanta fijación con falsear algo? Me preguntaba, nuestra tarea es tratar de entender cómo los movimientos de una teoría son legítimos o no. Entender que cuando estás frente a un caso de falsación podés hacer lo más cómodo, lo que hacía Popper de descartar la teoría, o hacerlo más entretenido, que era defenderla. Y decía que esta defensa no tenía que ser a través de hipótesis ad hoc. ¿Se acuerdan de esas hipótesis que se ponían solamente para solucionar un problema particular de un caso particular? Bueno, Lakatos va a decir que no. Lakatos va a decir que en todo caso hay que fijarse por qué fue que falló, más que en hacer una hipótesis para solucionarlo rápidamente y ponerle un parche. Cuando algo está mal, puedo ser cobarde o puedo ser valiente, aceptar la pérdida o generar una solución. Para un hecho particular, ¿dejaba de aplicar la teoría? Ok. No estás aportando nuevos hechos, estás dejando de lado algunos. No tenés ni por qué descartar el núcleo de la teoría, ni por qué generar hipótesis ad hoc para entenderlo. Es un balance que trata de generar más conocimiento empírico y corroborado. Si descartás lo que no funcionó y tratás de mantener tu teoría, vas a tener menos conocimiento. Mostrar qué fue lo que no sucedió y el porqué de que no sucediera. Ahí sí o sí vas a crecer en conocimiento. Explicándolo, ya estás facilitando el avance. Ayudás a la creación de futuras teorías que, además de resolver lo anterior, también puedan resolver lo que no funcionó y estás explicando vos. Definía que la ciencia debía ser técnicamente progresiva. Cuando cambia la problemática, se originan hechos nuevos y adquiere más carga empírica y más carga comprobada. ¿Y por qué para él era ilegítimo poner proposiciones ad hoc, hipótesis ad hoc? Decía que Popper no nos había dado herramientas para determinar cuándo una teoría considerarla dentro del modelo falsacionista. Le preguntaba a Lakatos, si ambas respondían el mundo, ¿ambas servían? Ahí Lakatos decía, era otra más de la forma genial de defender que se generaba conocimiento cuando se comparaban las teorías una con otra. Si la nueva mantiene lo del anterior y resuelve cosas nuevas, entonces ya va a haber avance.
siempre se va a sumar si se suma conocimiento empírico comprobable. El problema de este modelo es que asegura el probable estancamiento de una teoría, que sería un programa de investigación decresivo. Pero no podemos apartar al programa de su valor científico completamente. Bueno, en epistemología empezamos a hablar sobre Bruno Latour, qué es la ciencia y qué hacen los científicos. Y él iba a utilizar una visión antropológica para estudiar la ciencia. Él iba a plantear que los hechos se construían en el laboratorio. Su estudio se iba a centrar en analizar el trabajo de los científicos dentro del laboratorio mismo. Y no estábamos hablando de sociólogos ni nada. Él tenía una visión antropológica del mundo, pero estaba analizando científicos que literalmente estaban en un laboratorio de experimentos con ratas. Él creía que los constructores de conocimiento debían bajarse de su torre marfil, similar a lo que decía Feyerabend de destruir la estructura esa que tenía la ciencia. Pero para realizar este estudio, él tenía que estar 100% inmerso dentro de él. Entonces su metodología iba a ser trabajar como técnico durante casi 2 años en un lugar donde no supiera nada e ir aprendiendo la técnica en base a lo que veía hacer los científicos y en base a lo que ellos mismos le contaban. Acá entramos en la discusión de si está sesgada o no la visión, porque los científicos sabían que estaba ahí. Bueno, nada. La cuestión principal es que la cosa pasa desde ese punto de vista. Como siempre dijimos, la ciencia o las teorías tienen que entenderse desde un punto de partida. El punto de partida en este caso es que él está ahí. O sea, es la única forma que él tiene de analizarlo. La perspectiva antropológica lo hacía observar y él tenía que ser parte. No le interesaba el trabajo técnico de por sí, sino descubrirlo por medio de ver cómo se manejaba la tribu científica, así como si fuera una tribu de salvajes. Tenía un doble rol que le daba la situación de privilegio para poder analizar esto. Parecido a Kuhn, él va a decir que la ciencia es lo que las comunidades científicas crean que es y lo que ellas acuerden entre sí. Antes nunca se había hecho un trabajo etnográfico dentro de un ambiente científico. Se mantenían separados. Los estudios sociológicos de la ciencia solían ser tendenciosos a analizar cómo afectaban en la política o en el círculo social de personas la ciencia. Pero nunca se había estudiado cómo se vinculaba socialmente el hecho de hacer ciencia. Entonces fue asistente en un laboratorio de neuroendocrinología. La etnografía en este caso era un investigador que entraba en un ambiente desconocido y va a estudiar lo material de una tribu. Como en la tribu se podían estudiar las vasijas, acá con los científicos se iban a estudiar los papers que sacaban, los artículos que sacaban al terminar el estudio científico y además de eso las muestras que sacaban, por ejemplo, y los procedimientos que los mismos hacían. Él no quería que los científicos le explicaran cómo se hace, él quería ver cómo los científicos hacían que se hiciera. No le interesaba filosofar sobre la ciencia, le interesaba la práctica particular de la ciencia. Y decía que el conocimiento científico es artesanal. Su tesis era que los hechos por sí solos no existen, sino que se constituyen a través de mediaciones materiales. Y trabajaba con el concepto de inscripciones, que eran representaciones gráficas, textuales o numéricas que condensaban los resultados de los experimentos. Los hacían portátiles, comparables y utilizables. Y para ello ponía los instrumentos materiales de inscripción, que transformaban trozos de material suelto en un resultado escrito, que iba a utilizarse para escribir artículos, los papers. El diagrama final iba a poner sobre la mesa el cómo se discutiría las propiedades de un elemento. Los hechos científicos terminan pasando por procesos de mediación, hasta estar completamente separados del contexto de descubrimiento, o mejor dicho, de análisis de creación, delimitando qué es realmente y qué no lo es. La finalidad era persuadir al resto de la comunidad científica, quitándole lo concreto. El trabajo científico debe eliminar cualquier realidad concreta, e incluso llega a comparar a los científicos con novelistas, por su capacidad de crear cosas que todavía no están creadas, o sea, hacer ficción. Él decía que pensaban igual que nosotros los científicos, que simplemente usaban el sentido común y ponían orden dentro de un desorden. Su visión era materialista, él no pensaba estudiar lo extracientífico, no le interesaba. Y decía que una variación significativa en ciencia siempre se va a dar por una arbitrariedad. No hay nada inherente en el mundo que te diga que algo es de tal manera. Primero tenés que convencer a tus pares científicos. Otra de sus tesis es que estos fenómenos, o sea, los objetos de estudio, dependen de los instrumentos que se crean para poder ser analizados. El objeto crea, mediante reducir variables, el objeto de estudio. Y dichas arbitrariedades estaban definidas por esta comunidad científica elitista de la que hablábamos antes. Como hecho científico observable, existe gracias a los instrumentos arbitrarios. Decía que los instrumentos son teorías reificadas. Para que una realidad científica sea aceptada, se debe eliminar todo lo concreto que te llevó a establecer cierto criterio de mediación. Y si se eliminan algunos de esos instrumentos, desaparecerían con ellos las realidades que miden. Introducción a la epistemología. En epistemología seguimos hablando sobre Latour. La pregunta que se hacía Latour era: ¿quién en la filosofía rompió la unidad del conocimiento? Él habló de los modernos, la modernidad y particularmente Descartes. Decía que los modernos son analíticos y que ese pensamiento era un problema epistemológico para él. Se quejaba de un dualismo ontológico que existía, separando en dos ciertos elementos naturales, por ejemplo naturaleza-cultura, separar los contenidos en duales, o sea, paradigmas de opuestos que no son reales. Este dualismo va a ser un problema para él. Latour va a decir que hay dos dimensiones de conocimiento, la moderna y la no moderna. El pensamiento moderno da dualismo ontológico, y ahí va a mostrar el esquema de naturaleza y sociedad. En el medio va a poner una visión no moderna en la que los dos polos se van a acercar.
Va a haber una proliferación de híbridos entre los dos polos, entre la sociedad y entre la naturaleza. Y tomando elementos de la dimensión moderna, van a dar así la multiplicación de los híbridos. O sea, estudios que combinen esos dos polos. Estudios sobre la sociedad y la naturaleza, no sobre sociedad o naturaleza. Él decía que los hechos científicos no son exclusivos de un solo polo. Esa era su visión no moderna. No va a responder únicamente a algo una visión. Va a ser una construcción entre esos dos polos. Lo que él esperaba era destruir ese dualismo. A nivel discursivo se instaura un problema moderno. Hay que volver a atar el conocimiento. Hay una mezcla de ambos polos para generar explicaciones del hecho científico, sin ver uno solo de los dos separado del otro. Si algo se toma aislado, no tenés todas las respuestas posibles. Y él va a decir que va a haber una crisis en el concepto de lo social. Hay que modificar lo que se problematiza como lo social. Es un polo, pero te das cuenta también que está constituido por lo natural. Latour plantea que va a haber un nuevo tipo de estudio, sociología de la ciencia. Va a hablar de cómo vincula la ciencia con la sociedad de esos estudios. Había que llevar la ciencia a los estudios sociales. Él se va a preguntar, ¿por qué tanta relevancia para esos campos? Ciencia, tecnología, sociedad. ¿Qué significa la ciencia? ¿Qué implica que algo sea una construcción? ¿Y qué entendemos por lo social? Si queremos seguir usando la construcción, tenemos que batallar contra la idea de que los hechos ya existen de antes, o sea que son naturales, y contra la idea de que si son construidos, son fetiches. Es una idea social e ingenieril. El constructivismo es cómo se construyen los hechos. Tiene naturalidad y construcción social. Y los demás se preguntaban, ¿está en contra de la modernidad Latour? ¿Es un relativista absoluto? Y de hecho Latour va a decir que era un filósofo no moderno. Y hablamos sobre la teoría del actor Red. Latour decía que en la construcción del hecho intervenían fenómenos sociales, y en los fenómenos científicos intervienen elementos más que humanos. En el hecho científico pueden intervenir los científicos, una herramienta no humana, políticas, fenómenos sociales y hasta la mierda. Como por ejemplo para estudiar la microbiota. Para estudiar la microbiota, que es una de las que hoy en día está ayudando a generar más avances científicos, se estudian heces, por ejemplo, de tribus indígenas. La teoría del actor Red era para comprobar que hay una red de actores que influían fenómenos humanos y no humanos en la red del hecho científico. Tenemos introducción a la epistemología. Y en epistemología hablamos sobre la epistemología feminista. Vamos a trabajar a Harding, que tenía lecturas sobre los primeros análisis de feministas sobre la epistemología. Primero querían hacer una diferenciación entre cuestiones normativas y cuestiones descriptivas. La imagen moderna de la ciencia ve a la misma como un valor neutral, progresista, antiautoritaria y desafiante de los dogmas y tradiciones establecidos. Ese era el punto de vista de los ilustrados. Y había una tesis de la neutralidad valorativa. Decían que cuando se introducía el valor contextual se hacía mala ciencia. Los valores contextuales, en el proceso de evolución y aceptación de teorías, desvían el proceso natural de conocimiento. Eso era lo que se empezaba por tradición. En epistemología, el feminismo va a tomar lugar en el siglo XX. Y va a producir una reflexión sobre la ciencia y la tecnología. Las formas de estudio van a tener que requerir un análisis desde el punto de vista social. Estas feministas van a criticar la imagen de la ciencia como algo puro. La ciencia ya no era neutral, reforzaba desigualdades y las perpetuaba estructuralmente. Harding va a decir que estos estudios feministas se van a enfrentar a todos estos marcos de pensamiento tradicional. La estructura de la ciencia era mayormente construida por hombres, los cuales por su género, su raza, su contexto económico y su contexto cultural afectaron a la ciencia. Y Harding se va a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante cuestionar cómo la ciencia se desarrolla? La ciencia va a adquirir valor económico, valor político, va a afectar a todos esos factores sociales. La ciencia misma va a justificar formas acertadas o no de actuar. Se había convertido en un generador de acumulaciones y pasaba a tener control en la economía, en la sociedad y en la cultura. ¿Cómo había cambiado la imagen de la ciencia? ¿Y por qué las cuestiones sociales no las podemos dejar de lado a la hora de analizar a la ciencia? Dominar la naturaleza, como estaba visto en primera parte hacer ciencia, se había convertido en el esfuerzo para conseguir un acceso desigual a los recursos naturales, para fines de dominación social. Con el desarrollo de la tecnología, la ciencia iba a quedar atrapada en la industrialidad. Y van a indagar profundamente en la exclusión de las mujeres en la ciencia. Van a reconocer figuras femeninas silenciadas u olvidadas, van a analizar las barreras que siguen excluyendo a las mujeres de los ámbitos públicos, van a plantear una revolución curricular para tener una educación más igualitaria, van a indagar en el sesgo de género de teorías o disciplinas, y en los significados sexuales, en el lenguaje y en las prácticas científico-tecnológicas, necesariamente atendiendo a los contenidos de dichas teorías científicas, datos empíricos desatendidos, metodologías innovadoras, prácticas alternativas e incluso reconstrucciones conceptuales. A todo esto, ¿de dónde viene el término género? Viene de términos médicos y psicológicos, que determinan roles y convenciones sociales para cada género, diferenciándolos así. Nos ponen a nosotros como humanos en una categoría específica, en cuyo marco pensamos y organizamos nuestra actividad social, y analizamos fenómenos independientes, como por ejemplo la arquitectura, donde con el factor de género terminan generizándose, marcándose por un género y siendo atravesadas por el mismo. En clase ponían el ejemplo de la arquitectura de los baños, por ejemplo, de los baños de mujeres y los baños de hombres, porque la arquitectura no tendría que ser ni para un género ni para otro. Y decían que la vida social generalizada se formaba por 3 etapas. Primero, el simbolismo de género, en donde se asignaban dualismos metafóricos de género, que no tenían por qué
que ver con la diferencia de género, y eso dicotomizaba la realidad. Después, la estructura de género. Era un dualismo para la actividad social. Esto quería decir que las interacciones se iban a organizar y jerarquizar por género. Iba a haber roles de poder en la producción de conocimiento. Y después, el género individual, que era una identidad socialmente construida. La relación de la realidad con la identidad individual va a ser imperfecta. Va a estar cargada de alta subjetividad en la experiencia de cada uno dentro de dicha estructura social. Pero ellas no habían sido las primeras en rechazar la estructura tradicional, pero sí fueron las primeras en estudiarlo, documentarlo y demostrar por qué el sexismo realmente afectaba en la ciencia. Luego del contexto, Harding va a separar en 5 proyectos de investigación, de los cuales el feminismo en epistemología iba a llevar adelante, para ver el alcance y los límites de estos proyectos. Iban a buscar que el androcentrismo, que es un sesgo de género masculino, iban a buscar que fuera eliminado de la ciencia. Se buscaba una equidad, una igualdad de oportunidades. Planteaban que había una masiva oposición a que las mujeres tuvieran educación e igualdad de oportunidades en la ciencia. Y también la poca accesibilidad a trabajos que hombres con las mismas capacidades sí conseguían. Y se van a hacer preguntas: ¿acaso las mujeres deben querer llegar a ser como los hombres en la ciencia? ¿Y van a querer las mujeres ser parte del sistema masculino? Y si hay una igualdad, ¿cómo debería ser dicha igualdad? Como segundo punto, decían que las tecnologías habían dado lugar a darse cuenta más rápido de cuando había esas desventajas por género, y también las exclusiones clasistas, racistas, sexistas y homófobas. Estas críticas partían de supuestos problemáticos: la existencia de una investigación científica pura, independiente de los valores, y la existencia de usos adecuados de la ciencia, que puedan enfrentarse con los inadecuados. ¿Y podemos hacer estas distinciones? ¿Es posible aislar un núcleo de valores? ¿Es posible aislar un núcleo independiente de valores frente a los usos de la ciencia y su tecnología? ¿Qué distingue lo adecuado de lo inadecuado? 3. Problemas con la biología. La selección y la definición. ¿Cómo se selecciona qué se iba a investigar y por qué eso era un problema? Hay sesgos sexistas en lo que se decide estudiar y en lo que no. ¿Qué merece una explicación? ¿Qué tiene esto de problemático y cómo los problemas se veían atravesados por género? Esto no quiere decir que la selección y la definición de ciertos problemas siempre va a llevar una carga muy fuerte de los grupos dominantes en cierta cultura. Después, número 4, la crítica literaria. Los discursos tradicionales de la ciencia, con la política de género, no se leen como cuestiones de idiosincrasia, sino dicotomías rígidas que generan el estatus que dan estas actividades. Por ejemplo, enfrentar objetividad contra subjetividad, mente frente a cuerpo, razón frente a emociones. En todos los casos, lo primero se identificaba con lo masculino y lo segundo con lo femenino. El análisis de los discursos dice mucho sobre las dicotomías, la dominancia y las motivaciones detrás de dicha dicotomía. 5. Una visión postestructuralista del desarrollo científico. Hablaba de cómo había una relación entre la epistemología y la metafísica, y entre el poder y el saber. Cómo se van a proyectar las personas después de que son catalogadas, y era una clasificación social por medio de la ciencia que afectaba al individuo. ¿Cómo? Bueno, esa va a ser la pregunta que se van a hacer. El problema, acaba de decir Harding, es la paradoja. El feminismo es social. Parece más aceptable que las creencias que pretenden sustituir, pero están muy politizadas. Y se preguntaba Harding, ¿cómo puede ser que una lucha política contribuya a esta objetividad que buscaba la ciencia? Puede ser útil, por ejemplo, para dividir empirismo feminista, punto de vista feminista y pensamiento feminista. El enfoque del empirismo feminista era que el sexismo y el androcentrismo construían sesgos sociales y se corregía mediante adherirse estrictamente a las normas metodológicas vigentes. Los movimientos de liberación social hace que se vea el mundo sin vendajes, iba a incluir a las mujeres. Ventaja, que había una instauración en las normas científicas y que circunscribía a la mala ciencia. Los problemas que le ve Harding van a empezar con que no le subvierte al empirismo. El método científico te protegía de todas esas posibles variables que trataba de eliminar. Pero el empirismo feminista va a sostener que su grupo va a obtener resultados menos sesgados y objetivos. Y va a encontrar 2 problemas más. El método científico no es suficiente para justificar el aumento de objetividad. Los movimientos de liberación social son, de hecho, los que más han aumentado esta objetividad. Y el contexto de verificación seguía siendo lo importante para el empirismo, pero en la selección de problemas mismo ya existía el problema androcentista. Pasamos al enfoque del punto de vista feminista, que se marca por ser no necesariamente de mujeres. Por el hecho de encontrarse como una minoría, convierte el punto de vista en uno epistemológicamente privilegiado para poder entender mejor el problema. Abre la posibilidad de un conocimiento más amplio y menos perverso. La lucha política del movimiento feminista, junto con la investigación científica, puede generar un fundamento moral y preferible para nuestras interpretaciones y explicaciones de la naturaleza y vida social. La ventaja parecía evitar los problemas del empirismo, más que nada la dificultad para justificar teorías universales, y su tendencia al escepticismo. Iba a encontrar 3 problemáticas principales. Los científicos naturales no aceptarían que las posiciones tienen mayor adecuación a lo real. Van a conducir al escepticismo modernista, y las experiencias de las mujeres también está sesgada por otras realidades. Y pasamos por último al posmodernismo feminista, donde no se podía justificar ningún enunciado universal válido. Daba cuenta de las realidades fragmentadas, por ejemplo feminista y pobre, por ejemplo feminista y negro, y buscaba solidaridad entre dichas identidades fragmentadas. La ventaja era que atendía a la complejidad del mundo y abría un mundo a las realidades fragmentadas. La problemática va a ser
¿Podemos permitirnos renunciar al intento de destacar una única forma de ver lo que es feminista? ¿Una visión auténtica de la realidad ante las profundas alianzas entre ciencia, política y factores discriminatorios? Harding va a sacar un par de conclusiones de todo esto. Primero, hay tendencias contradictorias, pero el problema refleja el desorden dominante de las ciencias tradicionales desde los años 50. Van a llamar la atención de la incoherencia de lo no feminista, la cuestión de la mujer en la ciencia y la ciencia en el feminismo también. Está cuestionando la ciencia pero reafirmándola al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser más equitativa la primera y después las otras dos cuestionar? ¿Y cómo podría ser aplicada con los sesgos discriminatorios? La reforma moral y política que plantea genera un dualismo en el que buscan validar algo y al mismo tiempo criticarlo, en este caso la ciencia. Epistemología, en la cual seguimos hablando sobre feminismo en epistemología, más específicamente sobre Donna Haraway y su libro Conocimientos Situados. Nos vamos a enmarcar en la cuestión científica del feminismo y el privilegio de la perspectiva social. Se preguntaba ella, ¿qué es la objetividad? Lo que hace algo objetivo, va a decir, es quién lo plantea, no la construcción en sí, que es contextual. Lo objetivo va a parecer como lo neutral, pero el que dice que algo es objetivo suele estar en una situación de poder, dándole validez a unas cosas y a otras no. Y estos eran problemas que ya visualizaban los feministas. ¿Qué se hacía con estas discriminaciones que se planteaban? Ella va a buscar reclamar el concepto de objetividad y llevarlo al feminismo. Ella va a decir algo importante: a la hora de hacer ciencia no podemos desgenerizarnos, no podemos sacarnos el cuerpo, siempre vamos a tener esa influencia. Lingüísticamente el masculino y el singular van a ser respectivamente lo marcado y lo no marcado, o sea que lo racial, lo religioso y lo de género iba a ser lo marcado e iba a dejar automáticamente de ser neutro. Va a usar esta concepción del lenguaje para dar cuenta de esta retórica de opresiones. Existe un mundo objetivo, el que nos oprime, pero íbamos a necesitar describir este mundo de alguna manera que no fuera totalmente relativa, ¿no? Entonces va a plantear su propuesta. Que todo fuera relativo no podía ser. Entonces va a proponer desde un punto de vista feminista para buscar una versión feminista de la objetividad, buscando así un proyecto objetivo para determinar qué es objetivo. Y va a utilizar a la vista como metáfora. Decía que la tecnología buscaba volverse invisible. La ciencia no buscaba mostrar las mediciones y manipulaciones, las trata de ocultar de hecho, y te termina dando objetivamente un fragmento disminuido de lo que es la realidad. Y van a ver dos presentaciones distintas: el gran avance científico y la cosa mismo a la vez. Abstrae lo que se investiga y la conclusión normalmente nos satisface. La metáfora de la visión va a hacer que el truco de los dioses se exprese. De la nada nos llega la ciencia, las teorías y lo que es objetivo, sin que nosotros sepamos todo lo que pasó en el medio. Se termina dando una desencarnación con la ciencia. A ella le va a interesar la visión estereoscópica. No podemos pensar en la visión sin saber quién mira, fisiológica y mentalmente, desde la posición que lo hace. No se puede separar al que mira de lo que está mirando naturalmente. Nuestros ojos incluso nos dan una visión distinta a cada uno, y entre los dos nos dan la profundidad. Es imposible separar a la visión del cuerpo que ve. Tiene una posición y cada cual genera algo distinto de lo que realmente se ve, como por ejemplo otros animales que ven el mundo distinto, como los perros. Pero su visión es menos objetiva de la realidad. Ella va a decir que no va a depender de quién esté mirando. Ella quiere quedarse con la objetividad y para eso va a proponer esto: la visión encarnada y la objetividad de la perspectiva parcial. Primero se tenía que situar de dónde se veía algo físicamente y la otra parte se veía afectada por la perspectiva individual. Hay que comunicar y transmitir esas perspectivas parciales y generar así una red de perspectivas. Necesariamente por la diferencia física desde donde se ve algo, ya hay diferencias en la visión. Entonces la visión es objetiva pero posicionada y se va a dar un caso de perspectiva parcial. De la nada cambiaba de ambiente. Ella va a decir que solo la parcialidad va a dar una visión objetiva de la realidad. Tradicionalmente era presentada por un grupo privilegiado y avalado, pero la objetividad va a ser esa realidad fija en la que distintos núcleos coinciden mayoritariamente. Las parcialidades funcionaban para hacerse cargo de lo que uno piensa y no plantearlo siempre como una realidad absoluta. Entonces, la vista era como una metáfora. En la visión encarnada, el sistema sensorial era utilizado para significar un salto del cuerpo marcado hacia una mirada conquistadora de ninguna parte, que era la visión científica tradicional. Esta mirada va a inscribir la categoría, recordamos, no marcada, el poder de no ser vista, el poder de ser representada y el poder de no ser representada. Yo en epistemología, y en epistemología hablamos sobre Pierre Bourdieu. ¿Cuáles son los motores de interés de los científicos a la hora de hacer ciencia? Bourdieu decía que hay una condición del humano que es que siempre tiene intereses detrás, no importa si sean buenos o sean malos. Y afiliándose con el estructuralismo, va a hacer estudios en la sociología de la ciencia. Va a empezar por diferenciar a las comunidades, deportiva, científica, cultural, etc. Y en este caso en epistemología vamos a analizar las propiedades que caracterizó para esa comunidad científica. Él va a tomar a la ciencia, la va a ver como una cosa y va a decir cómo se comporta esta cosa llamada ciencia. A lo Feyerabend dice que el científico se ha subido a su torre de marfil y el tipo se va a encargar básicamente de destruirlos, de decir que los científicos son todos unos bastardos. No, bueno, no tan así, pero se empezó a preguntar, ¿los científicos todos tienen intenciones bondadosas de fondo? Va a llegar a la conclusión de que muchas veces no.
Iba a empezar hablando de la verdad científica. ¿Qué es la verdad científica? La verdad científica se había vuelto un producto por la industrialización de la misma ciencia. Y la realidad se va a ver fragmentada por la cantidad de papers que se saquen. Que en este caso, para la ciencia, los papers son el producto. Pero Bourdieu va a decir, pará, la ciencia es como cualquier otra cosa. Va a traer a juego los conceptos de campo y lucha. El científico tradicionalmente está visto como un santo, como alguien bondadoso, alguien que busca mejorar las condiciones de vida. Pero no tienen por qué ser ni buenos ni malos, son personas y pueden fallar igual que todos. Pueden tomar elecciones moralmente malas por interés. La ciencia se había construido socialmente también. Atravesada por tantas disciplinas, termina siendo una más de ellas, con sus bondades y sus falencias. Y en la epistemología nos centramos en la crítica al idealismo. Tenemos los conceptos de dominados y dominantes, que van a ser las posiciones de los individuos en cuanto al poder y cómo se ejerce el mismo. Esta crítica va a estar hecha por Bourdieu. Se va a oponer a la idea de que las revoluciones científicas se dan por una crisis en la ciencia. Él dice que se va a dar por una revolución de los dominados a los dominantes, y va a decir que el hecho científico es creado socialmente a través del campo científico. Hay un montón de dominados que quieren dominar. Oponerse es oponerse a sus formas, paradigmas, y esa es la forma de poder negar el poder del otro. Y se dan micro revoluciones científicas por esas luchas de poder. El poder es el capital de la ciencia, y como cualquier otro campo puede ser convertido en otro tipo de capital. Debe imponer su valor de lo que es ciencia, darle legitimidad para poder tener ese capital científico. Vas a necesitar autoridad científica, validación de pares, papers publicados, licenciaturas. La ciencia no existiría si no hay comunidad que la vale. Y acumulando ese capital científico que te genera la ciencia, puedes traspasarlo a otro. Entonces, no perder capital científico y seguir generando constantemente va a ser la única forma de hacer buena ciencia. Se da esa translación de capital, que es la incorporación de capital a tu cuenta metafórica. Y también se puede dar una caída de tu capital científico. Hacer papers desastrosos, plagio o hacer acciones muy malas. Como por ejemplo Althusser, que cometió femicidio, o otros autores que aparecieron en listas de Epstein, por ejemplo. Y obviamente unos van a afectar más que otros. El plagio es bastante más fuerte porque te quita directamente tu capital científico, pero bueno, por ejemplo, el tema de hacer grandes acciones malas, hay autores que si se quitan, aunque sea por esas acciones malas, se quitaría un montón de conocimiento, entonces como que el campo científico toma algunas cosas y otras no, es raro. El capital se gana, se transfiere y se pierde dentro del mismo campo, pero se puede transferir a capitales ajenos también, trabajando juntos en papers, por ejemplo. Y pasamos a conectar esta parte con lo social y la comunicación. Los seguidores son una buena forma de determinar el capital social de una persona hoy en día. Experiencia, méritos, autoridad y logros se transmiten y pueden pasar al capital económico, por ejemplo. Y se le va a dar lugar a todo eso por la autoridad que tenga. Entonces, dentro del campo de la ciencia tenemos a los agentes científicos. Son instituciones que ayudan a este proceso de socialización de la ciencia. Transfieren capital económico. Los institutos de investigación del Uruguay, UDELA, el Pasteur, todo eso. Y el LATU. Y hubo una acumulación de políticas públicas que generaron nuevas, como Sanguinetti con el PDCIVA o Mujica con la UTEC. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del descubrimiento científico? Opone las prioridades de los descubrimientos, el fenómeno desconocido bajo una simple anomalía. De un fallo de las teorías anteriores, cuando se da una anomalía, ya nace un hecho científico nuevo. La autoridad científica es una especie particular de capital que puede ser acumulado, transferido e incluso reconocido en otro tipo de capitales dependiendo de las condiciones. Se genera como una burbuja del prestigio. La visibilidad va a ser un valor diferencial, distintivo de esta especie de capital social. Pasamos al concepto de hábitos. Son prácticas que se aprenden fuera de la investigación. Las reglas y esta conducta moral se aprenden en la práctica de la profesión. Acá Bourdieu va a marcar el campo científico y la desigualdad que tiene. Los dominados suelen ser los recién llegados, en este caso los estudiantes. En la ciencia va a importar mucho hace cuánto llegaste a la ciencia. Por eso las facultades más prestigiosas del mundo tienen 800 años y hay facultades menos prestigiosas que tienen menos años. Porque quien quiera que haga una investigación quiere ser el primero en publicar esa idea, si no ya estarías haciendo plagio. Por eso facultades que tienen investigaciones que fueron las primeras en hacerse tienen muchísimo conocimiento científico detrás y mucho aval científico detrás. Hacen ciencia desde antes de la creación de la mayoría de estados. Y se da la contracomunidad científica. Estar en contra del discurso científico va a hacer más fácil la revolución científica. La revolución científica sí puede ser externa a los dominantes. ¿Y cuándo se dan las revoluciones científicas en un marco sociocultural? La revolución científica se da por una revolución social de los dominados a los dominantes, arrebatándoles su capital simbólico. De los más ricos científicamente y que acaben de llegar, ellos son los que van a revolucionar la ciencia. Introducción a la epistemología. Y en epistemología hablamos sobre la comunicación de la ciencia, cómo va a haber una epistemología visual de la ciencia y cómo todo lo que puedo ver tiene un peso epistemológico. Cada imagen que vea va a estar pasada por un contexto y hay ideologías detrás de lo que define la objetividad de una imagen. No vamos a centrar en las imágenes obviamente en el ámbito científico. ¿Qué es arte y qué es ciencia? Va a empezar a ser difícil diseminar y clasificar entre una y otra. Y
¿Cómo afecta a la ciencia la producción de estas imágenes científicas? Las mismas van a ser partes culturales históricas, cargadas de lo que en su momento son juicios de valor objetivos, marcados por los científicos de esa época particular. Se va a dar una conjunción entre el arte y la ciencia. Se va a necesitar la ilustración para que los científicos puedan representar las cosas que investigaron, y los artistas requerían ser anatómicamente correctos. La ilustración para Foucault va a ser el concepto de verdad corporal. Normalmente para mirar dentro del cuerpo se accedía mediante cadáveres en la ciencia. Había un régimen de clínica. La visión va a requerir de ciertos instrumentos. Los mismos van a dar sentido a través de diferentes actividades para poder medir, analizar, experimentar y clasificar, que ya no va a ser neutro. Las clasificaciones crean relaciones de poder y conocimiento a través de una ideología dada. Luego hablamos de esa conjunción entre el arte y la ciencia cuando hablamos de la anatomía y cómo a la hora de investigarlo se volvía un espectáculo. Los científicos se juntaban a hacer operaciones donde había público. Van Dijk, no el 4 de Liverpool y de Holanda, va a decir que el cuerpo o modelo a estudiar ya son casi lo mismo. La línea que los va a separar cada vez va a ser más delgada, llegando a hoy en día a plastinar cuerpos para poder estudiarlos mejor, a cuerpos muertos. La parte mecánica va a ser una virtud epistémica. Antes lo que había era una fidelidad a la naturaleza, ahora ya no corre más. E incluso en la evolución se da el tema con la fotografía. La fotografía era, según ellos, más objetiva, pero las imágenes son artefactos sociales y culturales. Están cargadas del concepto y la ideología que alguien que la tomó puso detrás. Las clasificaciones se van a empezar a aplicar, plasmadas como algo científico, pero detrás de ella lo que está es un discurso ideológico fuerte marcado. Y esta clasificación, por ejemplo en las razas, generó una legitimización para la colonización. Al clasificar en diferentes razas, entonces vas a terminar generando que una raza pueda ser superior a la otra, por la clasificación. Eso es lo que es una clasificación, primero, segundo, tercero. La ciencia visual va a ser racista, y la verdad científica es contextual y relativa a su época. Y siempre que nos ponemos a ver el tema de clasificaciones, son para eugenesia e identificación. Más que nada de los criminales. Identificar y clasificar se va a volver un acto de poder, y lo visual simplemente le va a dar más prestigio. Cuando se fotografiaba al otro para estudiarlo, se plasmaba la obsesión por establecer al otro y diferenciar a todos y cada uno. Se hacían incluso fotografías al desnudo para demostrar diferencias entre razas. Y luego llegamos a la época de los elementos de identificación, por así decirlo, la fotocarné que tenemos en la cédula o la huella dactilar. El establecer la identificación de algo quiere decir que si no tenés esa identificación vas a quedar marginado. Si estás fuera de ella vas a ser discriminado. Por ejemplo, si no tenés cédula. ¿A cuántas cosas no puedes acceder si no tenés cédula? Llegamos a la conclusión de que la normalidad hay que descartarla. Ya no sirve para nada tomar el punto medio de algo. Yo puse el ejemplo de que, por ejemplo, los bondis, todos vienen con asientos del mismo tamaño. Yo soy una persona grande y no entro en algunos, y hay personas que son de menor tamaño y sobran el espacio. Entonces, bueno, tendría que, por ejemplo, no construirse cosas para una altura predeterminada o una altura media, o así con cualquier otra cosa. No tendría que construirse cosas en la media, sino apta para todos. Así no se discriminaría. Foucault va a decir que clasificar y ver van a ser significantes del orden y el control. Ahora la población se va a disponer a que lo identifiquen y lo vigilen con las redes sociales. Luego hablamos de un tema polémico para algunos, pero es un tema que es real. El tema de los fetos y cómo se plasma la foto desde antemano, mediante imágenes que se capturan en el cuerpo sin entrar al cuerpo, o sea, sin hacer una cirugía. La ecografía, por ejemplo, toma los sonidos abstractos y los convierte en una imagen concreta para que podamos verla. Preferimos lo visual. ¿Y qué consecuencia cultural, religiosa, social y económica tienen las ecografías? Humanizar a un feto humano todavía no nacido, sea vida o no, está representada por la foto como que tiene vida. La foto del bebé abstrae al bebé incluso de la madre misma. Todos los significados que atraviesan esa imagen que nos llega porque nosotros preferimos lo visual. Eso es la epistemología. En epistemología hablamos sobre la propaganda disfrazada de ciencia, la ciencia misma y su vínculo con la ciudadanía, y el conocimiento del público sobre la ciencia. Empezábamos diciendo que la falta de conocimiento se relaciona con la falta de interés y malas actitudes hacia la ciencia. El poco conocimiento y la desconfianza van a ir en contra de mayor educación científica y un apoyo mayoritario a la ciencia. Esto se iba a arreglar con educación y distribución de la misma, por el método de déficit cognitivo. Vamos a recabar las ventajas de este modelo. Primero que nada, las relaciones causales. Con más conocimiento va a aumentar el interés y las actitudes positivas hacia la ciencia. Va a convertir un problema científico complejo en algo técnico y solucionable. Va a tranquilizar, va a asegurar apoyo ciudadano y fondos. Y va a generar alfabetización. Este modelo estaba errado porque ponía al emisor como activo y al receptor como pasivo total. Como método, encuestaron a la audiencia con enfoque cuantitativo. Lo bueno es que se podía medir el problema y el progreso. Lo malo, estas mediciones van a mostrar el fracaso de este sistema. Se necesita un giro etnográfico contextual. Importa el contexto, la situación, los sujetos que intervienen. Cada persona va a interactuar reflexionando sobre distintos tipos de conocimiento y sobre sus fuentes de legitimación.
Brian Wine va a decir que el modelo de déficit no va a poder explicar esto, porque a la hora de querer comunicar ciencia se va a requerir generar confianza en las instituciones. Y esa desconfianza se empieza a dar por indicaciones erróneas en el campo científico. Esto va más allá de lo sensorial y lo cognitivo. Se siente un paternalismo de la ciencia. Los científicos tomaron ese papel de que son superiores, y eso los volvió un poco condescendientes. Los individuos externos cuestionan a actores incluso internos del problema, siendo ellos actores externos. Se va a necesitar el contexto, comprenderlo y la confianza. No era tener el conocimiento o no, era la confianza que faltaba y la incapacidad de las instituciones de ser críticos. Cortázar dice que va a haber un diálogo entre la institución y la comunidad, pero que este diálogo va a ser asimétrico. Va a proponer que no es lo mismo lo que sabe un científico a lo que sabe un ciudadano random. No reconoce diferencias cualitativas entre conocimiento experto y conocimiento popular. Pero si todos tenemos una perspectiva diferente, vamos a tener monólogos en paralelo. Y siempre hay asimetría entre los discursos. Cada una de las afirmaciones va a tener un valor dependiendo de qué tan avalado esté dentro de las instituciones, dentro de la academia. Pero se deben criticar y aceptar críticas a las instituciones. Y Cortázar va a creer en el valor de las instituciones para avalar el conocimiento sobre un tema. Todos los actores van a contribuir, externos e internos a la ciencia, pero la relación de su diálogo va a ser asimétrica. Esto va a implicar que el experto pueda traducir al público general, y va a generar que la ciencia tenga un compromiso con el diálogo. Debe haber negociación entre la ciencia y el público. Eso fue todo por Introducción a Epistemología. Nos vemos en el siguiente video.